en la fe y que prevalecieron, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo que se estuvo prolongando, pues ellos insistieron y es Dios el que movió todas las cosas a los tiempos de Él, como siempre ha sido, hermano. Entonces, pues vamos a hacer una oración, hermanos, sin que nos distraigamos mucho, ¿verdad? Para poder comenzar este día con nuestra predicación. Entonces, me acompañen a orar, por favor, hermanos. Bendito Señor, Dios nuestro, te agradecemos una vez más, Padre, la bendición que has hecho en la vida de cada uno de nosotros, y que te has mostrado, Señor, en tu palabra, y que nos has dado, Señor, el discernimiento de ella, y que nos has permitido, Señor, avanzar en el transcurso de nuestra vida para conocerte cada vez más, y de esa forma, Dios, que nuestra fe crece ante ti, Señor, ante la humanidad que nos ve. Concédenos la bendición de que sigamos avanzando en santidad. Ayúdanos a seguir creciendo, Señor, en esta mortificación de pecado. Y bendice, Señor, Dios eterno, este mensaje para que vaya con el poder de tu Espíritu, como lo vamos a ver, para que convenza a los que aún no han creído en ti, para que afirme a los que ya creemos en ti, y para que los que están en error, Señor, puedan escudriñar las Escrituras y ser salvos, Dios eterno, de la verdad, con la verdad, Señor. Padre eterno, pues agradecidos contigo por todo lo que nos has brindado hasta el día de hoy. Rogamos tu bendición, tu presencia especial con cada uno de nosotros, con nuestros hermanos fuera, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, pues como ya leímos ahí el pasaje en Juan 14, vamos a tomar solamente algunos textos de allí. Todo esto, hermanos, desde que me comentó el hermano, te va a tocar la predicación, empiezan a temblar los pies, ¿verdad? Pero porque estamos delante de la presencia de Dios, hermano, ¿sí? Y si ustedes han leído ese sermón o ese libro de ante la presencia de Dios y delante de Él, pues es el temor que nos da el que estamos delante de su presencia y que podamos hacerlo claramente, ¿verdad? Entonces, este sermón, hermanos, tiene el título que lleva el texto. Ahí, si ustedes pueden leer el título que dice, versículo 15, dice la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? No vamos a cambiar el texto va a ser, el título va a ser el mismo, es la promesa del Espíritu Santo, a lo cual quiero hacer algunos comentarios acerca de esto y cómo es que erróneamente se ha movido el Espíritu Santo en iglesias que están cortadas con el error, ¿verdad? Entonces el propósito de este sermón, hermanos, es que alcancemos la enseñanza que Cristo mencionó con respecto a la venida del Espíritu Santo y la forma correcta de cómo ministra o opera hoy en día, ¿verdad? Por lo cual quiero comenzar con una pregunta, ¿sí?, que haríamos a cualquier creyente, que sería: ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Verdad? Primeramente vamos a ver, hermanos, en este texto que leímos, que la Escritura muestra que el Espíritu Santo hace morada en el creyente salvado por la sangre de Cristo. Eso es un punto crucial en nuestras vidas, ¿sí? Los versículos que leímos, en el versículo 16 y 17, Jesucristo dice: en el cual Jesús prometió que el Espíritu Santo moraría en los creyentes y que su residencia sería permanente, ¿sí? Y yo rogaré al Padre, dice el Señor Jesucristo, dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este primer punto, hermanos, vamos a ver que es necesario que observemos dos cosas aquí. Primero, hay que distinguir entre la morada del Espíritu, que es la que nos está prometiendo aquí, y la llenura del Espíritu. Y primeramente señalo que la morada del Espíritu no es solo para algunos pocos creyentes regenerados por la sangre de Cristo, ¿sí?
La morada del Espíritu, la Escritura nos muestra que es para todos los verdaderos creyentes alcanzados por la misericordia y soberana voluntad de Dios en la salvación de cada uno de nosotros. ¿Sí? En ese momento está la promesa de que dice que vendrá el Consolador, y estará con vosotros para siempre. ¿Sí? Si ustedes leen, por favor, ahí Juan, hermanos, a poquito atrás, Juan 7, versículo 37 y 39, ¿sí? Nos enseña que el Espíritu Santo es un don para todos los creyentes en Jesucristo, sin excepción. No existen condiciones para tenerlo, excepto por la fe en Jesucristo que nos es otorgada en el momento de la salvación. Y el texto dice así muy claro, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, y ahí está el énfasis, dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado, ¿verdad? Entonces el punto dice que el Espíritu Santo viene y hace morada. Segundo dice que todo aquel que creyera, dice, había de recibirlo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, prometió que el Espíritu Santo es otorgado en el momento de la salvación, como lo acabamos de ver, como también el apóstol Pablo lo menciona en Efesios 1:13, si gustan buscarlo, o una vez lo leen por favor conmigo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Entonces, si queremos afianzar más, si queremos asegurar más este pequeño punto, también Gálatas enfatiza sobre esta misma verdad, diciendo que el sello y la residencia del Espíritu en el creyente tuvieron lugar en el momento de nacer de nuevo, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, es obra del Espíritu, es la voluntad de Dios en cada uno de los que han sido salvos. Gálatas también lo vuelve a reforzar. De Gálatas 3:2 dice que si recibieses el Espíritu por la palabra de la ley o por el oír con fe, ¿sí? Y sigue señalando que recibimos, ¿sí? Que permanece, que viene la promesa de que recibirán el Espíritu Santo todos los verdaderos creyentes. Cuando meditamos en estos textos, hermanos, en estos versículos, observamos que el Espíritu Santo mora en los creyentes permanentemente. Es lo que nos está diciendo estos textos, el cual es dado a los creyentes como un primer depósito del pago total o una garantía de su futura glorificación en Cristo. Y esto ustedes lo pueden leer todo, 1 Corintios, 2 Corintios y en Efesios. Cuando viene el Espíritu Santo y es sellado en cada uno de los creyentes, en este momento dice que es un primer depósito del pago total que recibiremos en la glorificación. Entonces, hermanos, entendiendo que el Espíritu Santo es dejado en cada creyente, es necesario que cada creyente, capacitado por este hecho glorioso que es pura misericordia de Dios, seamos diligentes en ¿qué? En ser llenos del Espíritu. Y esto, dice Efesios 5:20, nos lo aclara, nos lo menciona y dice, nos muestra que es una obligación el estar llenos del Espíritu, y nos muestra qué es ser llenos del Espíritu, ¿verdad? Por eso es que vino a mi mente el poder comentar algo al respecto a esto, o predicar esto, porque vemos que allá afuera el llenarse del Espíritu no es lo que las iglesias pretenden o hacen, ¿verdad? Efesios, como lo vamos a ver, hermanos, a Efesios 5, si gustan buscar por favor Efesios 5, del 15 al 20, nos hace esta aclaración con respecto a ser llenos del Espíritu. Dice, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, y ahí está, dice, sed llenos del Espíritu. Y los siguientes versículos nos lo aclara, dice, ¿qué es ser lleno? Dice el versículo 19, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias a Dios por todo y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo estos puntos que nos aclara aquí, dice que ser llenos del Espíritu, vemos que es hablar entre vosotros, dice, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y por último dice, dando gracias a Dios por todo. Todo incluye buenas y malas ante nuestra perspectiva, ¿sí? Cuando viene algo que se nos sale de las manos, como lo he dicho yo varias veces, eso le dices, ¿por qué? ¿Verdad? Bueno, la realidad es que en las buenas y en las malas, dice Efesios, dice, dando gracias a Dios por todo, al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es ser llenos del Espíritu, hermanos. Ser llenos del Espíritu quiere decir que hay que estar ocupados en la lectura, en la oración, en estar asistiendo entre semana. Tienen estudios aquí, hermanos. Pues estar apegados a la Escritura en tu casa, en los estudios que hacen particulares, algunos hermanos que dan clases en sus casas a los niños, ¿sí? En todo momento dice que estemos escudriñando las Escrituras. Esto nos hace ser llenos del Espíritu. ¿Y de qué forma podemos aplicar esto en nuestras vidas, hermano? Cuando viene algún suceso, cuando viene algún deceso, cuando viene algo, como dice ahorita, que se nos salen de las manos, ¿a dónde acudimos? ¿A dónde volteamos a ver? Volteamos a ver a nuestro compadre el presidente, el licenciado, a nuestro compadre el contador, ¿a dónde? Al doctor, ¿sí? Realmente, hermanos, ser llenos del Espíritu es lo que significa confiar en Dios, estar llenos de la palabra de Dios en nuestro interior, que es la que gobierna nuestras vidas, que es nuestra norma de fe y práctica todos los días, ¿sí? Entonces, cuando se nos presenta alguna dificultad, ser llenos del Espíritu y vemos a un hermano que está en una aflicción, ¿qué es lo que hace tu espíritu? Vas y le compartes, vas y estás con el hermano, vas y le ayudas a entender un poco la Escritura más a fondo, y esto conforta el corazón de los otros hermanos. Entonces, ser llenos del Espíritu, hermanos, significa que estamos a voluntad de estar haciendo siempre el bien, siempre apegados a la voluntad de Dios. Aún más, sabemos que la Escritura conforta por medio de ella, y podemos confortar al hermano en Cristo, ¿sí? Podemos escudriñar y podemos ver que en el momento de la aflicción no estamos solos, el Espíritu está con nosotros, ¿verdad? Esto, hermanos, me lleva a una pregunta más. ¿Qué se necesita para que estemos hablando entre nosotros con esos tres elementos que acaba de mencionar Efesios? ¿Sí? Meditar, escudriñar las Escrituras. ¿Qué se requiere? Decía el hermano, ¿no? Poner la Biblia cuando vamos a dormir abajo de nuestra almohada y que se nos transmita. No, hermanos, no es mágico el que seamos llenos del Espíritu. Es una obligación de cada uno de los creyentes. Es estar meditando, es estar escudriñando, es estar poniendo en práctica lo que estás leyendo en las Escrituras, con el fin de que vivamos quietas y reposadas ante nuestro Dios. De tal manera, hermanos, que el versículo 15 que leímos nos exhorta a ser diligentes, como lo leímos ahorita, versículo 15, por favor, hermanos, ahí nos dice que seamos diligentes, ¿sí? Que meditemos en lo que estamos escudriñando. Dice el versículo 15, me perdí un poquito, por favor, hermanos, perdón. Dice que nos exhorta a ser diligentes, y el versículo 16 nos lo vuelve a mencionar, diciéndonos que aprovechemos el tiempo, ¿sí? ¿A qué se refiere esos dos versículos? Se refiere a que hay que estar diligentes, constantes, perseverando, escudriñando, ¿sí? Y dice el versículo 16 que aprovechemos bien el tiempo. Si ponemos un balance en los tiempos que utilizamos en nuestra vida cristiana, en escudriñar las Escrituras, con lo que hacemos otros afanes de la vida, con lo que hacemos nuestras preocupaciones, hagan el balance de esos días y dicen,
¿dónde está mi tiempo más dedicado? ¿Sí? ¿Es cierto que estoy siendo diligente en mi lectura? Hermanos que yo he escuchado y dicen, hermanos, yo todos los días a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, estoy despierto, leyendo y llorando. Hermanos pastores que hasta la fecha están en esa práctica todos los días de su vida. Entonces, vemos a hermanos que nos confortan sus estudios, que nos confortan sus predicaciones. Y dices tú, qué elocuente es el hermano. Dios les dio esa bendición, hermano. Y tú puedes ser igual. Si escudriñas las escrituras, si eres diligente, si aprovechas el tiempo. ¿Sí? Muchas veces llegamos y decimos, no, voy a ver tal programa, ¿verdad? Y dejamos el programa ahí, pasó, dices, 1 hora y media, que sí, 1 hora y media, ¿verdad? Y eso no es ser diligentes, hermano. Eso es ser diligentes en nuestra forma, en nuestra fe. Por lo tanto, hermano, si somos diligentes, debemos estar totalmente entregados a la lectura de la Escritura para poder estar llenos del Espíritu Santo. No hay otra forma, solo a través de la constancia y la perseverancia en la oración y en la lectura se logra estar lleno del Espíritu, la cual nos encamina a dirigirnos con prudencia ante la presencia de nuestro Dios. Si hay Biblia en nuestro entendimiento, hermano, y sabemos que lo que le ofende a Dios, no lo hacemos, es una forma en la que estamos en comunión con Dios constante. Entonces, ese es el propósito del creyente. El propósito es que seamos llenos del Espíritu. Ahora, para muchas iglesias, ¿qué es ser llenos del Espíritu? Para muchas iglesias, ¿sí?, es lo contrario. Y vamos a ver algún punto más adelante con respecto a ellos. Pero ser lleno del Espíritu, ¿será el caso que tenemos que hacer esos milagros y prodigios que hicieron los apóstoles? No, hermanos, no es así. Créanme que yo lo entendí muy tarde, ¿verdad? Créanme que también estaba cortado con la misma tijera de esas iglesias donde yo quería sentir el Espíritu en mi vida, ¿verdad? Donde yo quería sentir ese poder milagroso de ver un milagro, de estar allí en oración, viendo cómo a lo mejor sanaba a X persona, cómo se solucionó un problema así de la noche a la mañana. No, hermanos, no, eso no es ser lleno del Espíritu. No es andar buscando milagros y prodigios ahorita en la actualidad. Ser lleno del Espíritu, como lo vamos a ver, dice Juan 14, 23 y 24, cuando Jesús le respondió a Judas, no hermano, ¿verdad? Dice allí, le respondió y le dice, el que ama mi palabra, la guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ser lleno del Espíritu, ¿sí?, dice que uno de los síntomas de que somos llenos del Espíritu es, primero, que amamos su palabra, que amamos la ley, que la vemos y que vemos el remedio en ella en nuestras vidas diarias, que vemos en ella y vemos la forma de cómo conducir a nuestros hijos, cómo exhortarles, cómo estar dentro de lo que es el amor, dentro de la familia. Y la verdad, hermano, se los digo, hasta que tú aplicas estas verdades en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, te empiezas a ver lo que es esa paz que mora en el creyente, en tu casa. Aunque tus hijos no sean creyentes, cuando los exhortas con la Escritura los conforta a nosotros y los deja ellos como paralizados, como diciendo, es Dios, ¿sí? De alguna forma tú oras con ellos todos los sucesos que suceden alrededor de ellos, ¿verdad? Perdón la expresión 2 veces, ¿no? Pero cuando sucede algo que se les sale de las manos a ellos, una enfermedad, y dices, es Dios, hijo. Una preocupación, una falta de trabajo, es Dios, hijo. Entonces, de esa forma la Escritura, ¿sí?, dice que cuando hace la morada y nosotros aplicamos eso en nuestras vidas diarias, eso es lo que nos conforta y nos ayuda a vivir entonces quieta y reposadamente.
Entonces, si el Espíritu Santo mora en el creyente y estamos siendo alimentados con la palabra, una de las pruebas es que amar las Escrituras es una prueba de que somos llenos del Espíritu Santo, según el pasaje que acabamos de leer. Pues dice, haré morada con él, haciendo alusión a que estará en nosotros. Su Espíritu morará en nosotros. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo e hizo hincapié en la necesidad de la obediencia continua de sus mandamientos como prueba del amor del creyente hacia Él y al Padre. ¿Sí? Si me amas, dice, guardarás mis mandamientos. Versículo 15 de Juan dice, se observa el hincapié de cómo se debe manifestar que estamos llenos del Espíritu. ¿Sí? Al igual el apóstol en Santiago, vamos más adelante, concuerda y escribe en Santiago 2, 14 y 26, lo pueden leer en sus casas, nos enseña y afirma que la fe salvadora se demuestra por la obra inspirada por Dios mediante el poder regenerador y transformador del Espíritu Santo. Dicha obra expresa el amor que el Espíritu derrama en el corazón del creyente y de tal manera podemos amar la palabra. Si Dios no hizo en ti la salvación, si no vino y te selló, si no recibiste, dice, no vas a poder amar la Escritura. No la podemos amar. De hecho, para nosotros los inconversos, cuando éramos inconversos, aborrecíamos la Escritura. Aborrecíamos que nos dijeran, no hagas eso, no robarás, ¿sí? No matarás. El creyente, la persona dice, me opongo a que me digan, no me digas qué es lo que no tengo que hacer. Y cuando venimos a la Escritura, lo primero que nos muestra es, dice, tus pecados. Tus pecados son porque has ofendido, porque has desobedecido. Entonces, Santiago dice, nos enseña que ser llenos del Espíritu es amar su palabra. Y esto, hermanos, es hasta que viene la transformación, el cambio en la vida de la persona, y en ese momento estamos capacitados para amar. Y ya lo comentaba hace mucho tiempo. Amar, ¿qué nos lleva a amar? Cuando empiezas a conocer a tu mujer, ¿sí? A tu hombre, ¿qué nos lleva el amar? El amar, dedicamos tiempo a la persona, dedicamos esfuerzo a la persona. Andas cansado y dices, no importa, quiero ir a ver a mi amada o quiero ver a mi amor. ¿Qué más le dedicamos? Dinero. ¿Sí? Nuestro dinero, dedicamos nuestro esfuerzo, andamos cansados, no importa porque la amo, ¿verdad? Bueno, aquí la Escritura nos dice que cuando Dios nos capacita y podemos amar la Escritura, eso nos lleva a que nosotros obedezcamos. Y cada vez, entre más obediencia hay en nuestras vidas, quiere decir que somos más llenos del Espíritu. O sea, no es mágico esto, hermano, ser lleno del Espíritu, ¿sí? No pensemos que la llenura del Espíritu se pone ahorita porque estamos orando, porque estamos en un avivamiento. No es así, ¿sí? Amar la Escritura es un síntoma de que somos llenos del Espíritu. Entonces vuelvo a repetirlo otra vez. Esto quiere decir que para amar las Escrituras debemos estar en constante lectura, en constante meditación, entre nosotros cantando himnos. ¿A cuánto les ha ayudado el que cantan un himno cuando tienen una preocupación? Y ese himno viene a tu mente y te conforta, te da paz. Porque son himnos que son de la Escritura, ¿sí? Son cantos que, como lo hacemos con el Himnario Bautista, son cantos que están más apegados a la Escritura. Ustedes dense cuenta de ello, yo lo sé, que se dan cuenta. Entonces, estar siempre en constante con esta meditación, con cantos en nuestra mente, nos lleva a estar en una frecuencia con Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nos salimos del tema? ¿Qué pasa cuando empezamos a ver canciones del mundo? De repente ya traemos a Paquita del Barrio en nuestra mente, ¿verdad? De repente ya traemos al Buki, o de repente ya traemos esas bandas de hoy en día que cantan pura barbaridad. Y nuestra mente está ahí, dando vueltas en eso. A veces les decimos a nuestros hijos, ¿no? Oigan, ya cambien, ya pongan esto. No, es que eso me aburre. No, es que eso me cansa.
No, vean lo que están cantando. Escuchen, vean qué es lo que están diciendo, qué están transmitiendo esas canciones, ¿verdad? Entonces, ser llenos del Espíritu, como acabamos de ver, significa estar tiempo completo como creyentes, hermano. No nomás los domingos, no nomás el día que vienes a la oración o el día que vienes a un estudio, ¿sí? Como un hermano dice, ¿no? Que te presentas en el tapete que sea afuera y en cuanto lo pisas, dice, se te pone terriola de que eres santo. No, hermano, ser lleno del Espíritu y estar en constante comunión es todo lo que es en nuestras vidas. Vas caminando rumbo al mercado, vas caminando rumbo al trabajo, vas caminando rumbo a donde vayas caminando, ¿sí? Y está en tu mente, ¿sí? No ofendes a nadie, trates de no ofender a nadie porque la palabra está ahí redarguyéndote. Entonces, sigo avanzando, hermanos. Aún más. Sabemos que la Escritura nos conforta y por medio de ella podemos confortar al hermano en Cristo por la palabra que hemos escudriñado y está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ante cualquier altercado, ¿sí? La palabra, lo que es la Escritura, nos da la fe, nos hace ser prácticos en nuestra fe. Esto me lleva a otra pregunta, hermano, para seguir avanzando. La palabra nos exhorta a ser diligentes, como acababa de leer, ¿verdad? Entonces, nos sigue exhortando a que afiancemos nuestra fe, ¿sí? Como Gálatas nos afirma. Dice Gálatas, no sé si ya me regresó un poquito aquí mi hoja, ¿no, verdad? Dice, vamos a pasar a Romanos, perdón, para avanzarle porque ese texto lo dejé atrás. En Romanos 5, versículo 5, lo pueden ustedes ahí leer o lo pueden apuntar. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Y Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces, esto haciendo alusión y regresando un poquito al punto anterior, que es que cuando Dios te capacita y tú puedes amar las Escrituras, entonces puedes amar a Dios, puedes amar a tu prójimo, ¿sí? Esto es ser lleno del Espíritu. No es andar sacando chamucos, como decíamos por ahí hace un tiempo, ¿no? No es andar diciendo el espíritu, ahora maligno brincó para acá y ahora brincó para allá, no, ¿sí? Entonces, ser lleno del Espíritu se manifiesta en amor al prójimo, dando bienes y no males. ¿Y qué es mejor? Hacer el bien llevando el Evangelio, ¿sí? A la vida de otras personas. ¿Qué es lo que hace la palabra, hermano? Cuando escudriñamos la palabra y vemos que el ser humano está en contra de Dios y que Dios está airado contra él y que viene un juicio, ¿qué es lo que hace el amor? Nos lleva a predicar el Evangelio, nos lleva a estar orando por las personas a las que se le va a predicar el Evangelio. Entonces, haciendo bienes es llevando el Evangelio, llevándolo a nuestra vida, manifestándole de una forma cada vez más la santidad. De tal manera, hermanos, que la llenura del Espíritu también implica, como acabamos de leer, hechos internos, como los pensamientos íntimos y los motivos de nuestros actos. El rey David exclamó de esta forma, ¿no? Ustedes lo han leído, Salmo 19:14. Dijo el rey, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, el rey David, conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, exclamó esto. De tal manera, hermanos, que tenemos que estar nosotros también siendo cada vez más con esos pensamientos íntimos y nuestros actos ante la humanidad y ante nuestro Dios primeramente. Entonces, según lo que acabamos de leer, hermanos, podemos deducir que el pecado es lo que nos separa de la llenura del Espíritu. El dejar de leer, ¿sí? El dejar de orar, esa desobediencia, dice, nos hace que no seamos llenos del Espíritu, que no fluya el Espíritu en nuestro interior, ¿verdad? Aunque nuestra meta debe ser el ser llenos, porque eso es lo que nos acabamos de ver y lo vamos una vez más a mencionar en Efesios 5:18, ¿sí? Debemos de entender que no solo el orar, por ello seremos llenos del Espíritu Santo.
es necesario que nos ocupemos, dice, en todo el consejo que nos muestra la Escritura, que es obediencia a los mandatos de Dios, lo que permite la libertad del Espíritu por obrar dentro de nosotros. ¿Sí? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, es imposible para nosotros permanecer llenos del Espíritu todo el tiempo. Mas cuando pecamos, debemos inmediatamente, dice, confesarlo a Dios y renovar nuestro compromiso de ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Entonces, el punto aquí es, a lo mejor lo revolví un poquito, el punto es, si pecamos, si nos descuidamos y comenzamos a ver, a oír cantos del mundo y empezamos a dedicarle tiempos a otras cosas que no en la Escritura, de esa forma estamos transgrediendo y de esa forma dice que no estamos siendo llenos del Espíritu. Entonces, por el otro lado dice que si estamos constantes, entonces vas a estar lleno constantemente del Espíritu. Y así, hermanos, hay personas, hermanos que conocemos, que dices, el hermano se ve que su vida, su comunión con Dios es constante. Se ve en su forma de cómo nos predica, se ve en su forma de cómo nos exhorta, se ve en la forma en la que guía su familia, ¿sí? Y ya ese hermano, yo creo que confiadamente nos acercamos a ellos y le decimos, hermano, dame un consejo sobre esto, ¿no? Oye, ¿me puedes aconsejar en esto, hermano? Entonces, ser lleno del Espíritu es la bendición que tenemos, que podemos ser, podemos confortar y podemos dar un buen consejo al hermano. ¿Sí? Voy a hablar un poquito, ¿sí?, de lo que no es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Después de haber señalado que en qué momento llega el Espíritu Santo a la vida del creyente, que es cuando eres nacido, cuando eres salvado, y cuál es el propósito de ser llenos del Espíritu, vamos a ocupar un poco de tiempo, hermanos, para señalar lo equívoco y confundido que muestra la llenura del Espíritu Santo en iglesias de movimientos pentecostales y carismáticas de hoy en día. Todo eso, bueno, que estoy mencionando, ¿sí?, no lo estoy sacando de la manga. ¿Sí? Les voy a recomendar este libro, después lo van a ver, Juego Extraño, por John MacArthur, donde nos habla lo que voy a mencionar un poco aquí. Entonces, dice que ser lleno del Espíritu según las iglesias carismáticas, dice que el único propósito es señalar el error y la mentira a través de lo que vamos a mencionar, de cómo ellos lo manifiestan. Para esas iglesias que están cortadas con el error, el Espíritu Santo que se encuentra en la gran mayoría de las enseñanzas y prácticas carismáticas no tienen semejanza alguna con el verdadero Espíritu de Dios revelado en las Escrituras. No hay ninguna semejanza. Para estas iglesias, el Espíritu Santo es una corriente electrizante de energía estática que está a merced del hombre en sus deseos egoístas de salud y riquezas. ¿Por qué mencionamos esto? ¿O por qué lo señalamos? El verdadero Espíritu de Dios, dice John MacArthur y algunos libros que escribimos por ahí, dice que el Espíritu de Dios no causa que el pueblo o que el hombre o la mujer, dice, se rían como perros o como hienas. No sé si ustedes han llegado a una iglesia y de repente se para fulanita y dice el Espíritu y empieza a correr. Y empiezan a aplaudir y empiezan a hacer cosas que dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? Tampoco el Espíritu los incita a adorar de una manera caótica e incontrolable, cuando se paran y empiezan a gritar y empiezan a alardear y empiezan supuestamente el don de lenguas. Y ciertamente dice, no realiza su obra del reino a través de sus maestros. ¿A qué se refiere aquí este hombre? Se refiere que muchas veces dicen, traigan a sus enfermos, porque hoy va a haber sanidad. Y a través de la sanación de fulanito, se convierten muchos. Como lo quieren practicar como lo hizo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles. Hoy en tiempo no habla así ya el Espíritu. Estas iglesias que practican acerca de la obra del Espíritu son los que están más errados de la verdad. Irónicamente, ellos pretenden estar más enfocados en el Espíritu y son en realidad los que cometen la mayor parte de abusos y blasfemias, ya que lo entristecen,
lo insultan, lo tergiversan, lo falsifican y lo deshonran. ¿Cómo lo hacen esto, hermanos, en sus prácticas? Cuando le atribuyen al Espíritu lo que no dijo. Cuando se paran y dicen, el Espíritu me dijo esto. Dice, en ese momento dice, el Espíritu no lo dijo. Con sus hechos que no hizo, los fenómenos que no produjo y la experiencia que no tiene nada que ver con él. De esta forma, dice John MacArthur, dice que de esa forma, el que dice que es creyente, dice de esa forma está deshonrando al Espíritu. Ellos audazmente plasman su nombre en lo que no es su obra. Hubo una sanación, obra del Espíritu, ¿verdad? Dice, ellos plasman eso en la obra de Él. Vamos a ver un poquito los textos. Dice, recordemos que en el tiempo que nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra e hizo milagros, los líderes religiosos de Israel blasfemaron atribución de la obra del Espíritu de Satanás, y ustedes lo pueden leer allí en Mateo. Cuando se acercaron y dijeron, no, por Satanás haces esos milagros, ¿sí? Hoy en día, hermanos, curiosamente, el movimiento carismático moderno lo hace inverso. Le atribuyen la obra del Espíritu a lo que es la obra de Satanás, ¿sí? La Biblia es clara en cuanto a que Dios exige ser adorado, porque realmente es. Nadie puede honrar al Padre y al Hijo mientras deshonra al Espíritu. Y eso es un hecho. No podemos estar bien con Dios Padre, con Dios Hijo, cuando el Dios Espíritu Santo nos están pisoteando, ¿verdad? Lo están poniendo en deshonra. No es correcto, ¿sí? De tal manera que las iglesias carismáticas modernas se han vuelto como los israelitas del Éxodo 32, que obligaban a Aarón a fabricar un becerro de oro, en lo cual ellos afirmaban que estaban adorando al Señor, ¿verdad? Entonces, curiosamente, la Escritura, una vez más, la Escritura nos muestra el error. De esta misma forma, el movimiento carismático pretende exaltar el tercer miembro de la Trinidad cuando le atribuyen muchas cosas a Él, y a decir verdad, lo han convertido en un espectáculo, ya que a través de los medios de comunicación lo han presentado como un esclavo o mayordomo que está obligado a esperar cada una de sus órdenes, ¿sí? Escuchen, está obligado a que cada orden Dios la escuche y la haga. Esto lo han transmitido por televisión, por radio, lo han transmitido en sus iglesias. Dicen, Dios está para que a favor tuyo. Dios tiene que hacer para que tú vivas como un rey, porque eres un hijo de rey, dicen. Si vieran que el rey David tuvo muchos decesos, si vieran que grandes hombres, creyentes verdaderos, ¿sí?, tuvieron muchas dificultades en su vida, ¿por qué nosotros no vamos a vivir con esas dificultades en la vida? De esta forma, hermanos, estas iglesias carismáticas, ¿sí?, han dado un ejemplo de lo que no es real, lo que es el Espíritu, en verdad, cómo está hoy operando hoy en día. Y para ello voy a hablar nada más de 3 hombres, una mujer profetisa, dice, se llama Rhonda Byrne, dice, en su libro El Secreto, no sé si lo han leído. Ella dijo, tú eres el Señor del universo y el genio está ahí para servirte. ¿Qué declaraciones, hermanos, de esas personas? ¿Qué forma de poder de cambiar las cosas rectas, ¿sí?, y decir, Dios está allí, el Espíritu está allí para que te sirva, ¿verdad? Otro falso maestro, que si no me yo creo, Kenneth Copeland, dijo, como creyente, usted tiene el derecho de dar órdenes en el nombre de Jesús, ¿verdad? Fíjense, tienen ustedes el derecho de dar órdenes. ¿Qué somos nosotros? Otro falso maestro, Fritz Franz, se llama así, dice, instó a sus feligreses a no ser tímidos o restringidos en lo que le exigen a Dios, y agregaba exhortando a sus seguidores a que no hacen diciendo, hágase tu voluntad. Decía él, pues el orar de esta forma decía que llamábamos tonto a nuestro Dios. Dice, pues Él nos enseñó que pidamos todo
y que Él nos lo dará. Hermanos, declaraciones que dices tú, un poco de Biblia, mucha mentira, y se hace una línea grande de desviación entre la verdad y el error. Estos falsos maestros, hermanos, que presentan la fe torcida y que la cambian en sus falsas enseñanzas, ¿sí? Han mostrado eso a las iglesias, y ustedes se encuentran, hermanos, cómo han crecido esas iglesias hoy en día. Van a esas iglesias y ven cientos o hasta miles de personas ahí congregadas, y curiosamente dicen, ahí sí está el Espíritu. Y dicen, ¿se fijan? Dice, ¿por qué está el Espíritu ahí? Dice, porque mira, rápidamente creció, tantas almas están aquí, ¿verdad? Reflexionemos en esto, hermanos. ¿Qué somos los seres humanos para pensar que podemos dirigirnos a Dios de esta manera? Basta leer lo que acabamos de escudriñar para entender que Dios es santo y que el pueblo de Israel temblaba ante su presencia majestuosa de santidad. Recordemos Éxodo, Números, hermano, donde se acercaba Moisés y los 70 ancianos para que Dios les hablara. Cómo se acercaban y cómo es que Dios les ponía límites al pueblo, ¿no? Les decía, no se pueden acercar al monte, porque ciertamente morirán. Ante este hecho, la Escritura los presenta como figuras siniestras a Nadab y a Abiú. ¿Por qué? Porque ellos dicen que presentaron, ¿sí?, incienso extraño, fuego extraño. Y vemos cómo inmediatamente Dios, ¿sí?, los aniquila, rápidamente los enjuicia. Y esos hombres eran hombres de Dios, decían. Estos hermanos, junto con los 70 ancianos, tuvieron el privilegio en el Sinaí de ascender hasta la mitad de la montaña y ver desde una distancia cerca cómo Dios hablaba con Moisés, ¿sí? Y vemos más adelante cómo el pueblo de Israel se lo ordenaba que no se acercaran. Es más, dice, si se acercaba por ahí algún animalito, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que hacerse con él? Matarlo. Si ponemos en balance, hermanos, lo que Nadab y Abiú hicieron, mostrando ese fuego extraño, con las prácticas de hoy en día, lo que esas iglesias o falsos maestros han hecho, ¿cuál sería, diríamos, más valiera que cayera rápido el juicio sobre estos hombres, que estar amontonando juicio para el día que está reservado el juicio a la humanidad caída? Estos dos hombres, una ocasión, presentaron algo error. Estos hombres, día tras día, presentando, ministrando, ofendiendo, confundiendo a las personas, ¿verdad?, enseñando prácticas erróneas. Más valiera, dicen, que cayera ya el juicio de Dios en sus vidas. Y esto, hermano, ha sido toda la historia de la humanidad. En toda la historia de la humanidad ha habido gente que cambia, que está en contra de lo correcto que es la Escritura. Para ello vamos a hablar, por favor, ahí rapidito, segunda de Pedro, ¿no? ¿Me acompañan? Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Y aquí comienza Pedro enseñando que en tiempos pasados, hablando del tiempo de los profetas, entre el pueblo de Israel, dice, versículo 11, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, hablando a la congregación de este momento, y como en nuestros tiempos y en los futuros, hablando, dice, que es que se presentan estos hechos, ¿no? En el tiempo de los profetas, en el tiempo de la iglesia que se mundial y en el tiempo de hoy en día. Dice que esos hombres, esos falsos maestros, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y esto, ¿no?, de introducirán encubiertamente
nos habla algo así como de camuflaje, ¿no? Cuando ocultas algo para mostrar lo que tú quieres, ¿verdad? Dice que esos hombres introducirán esas herejías destructoras. Dice, los cuales negarán al Señor que los rescató. Y esta frase de que negarán al Señor nos habla de que esos hombres no quieren para nada el señorío de Cristo en sus vidas, ¿verdad? Dice que estos hombres, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hay dos cosas que quiero mencionar aquí, hermano. A lo mejor lo leí junto con mis apuntes, no lo leí junto con sus textos, ¿verdad? Porque metí algunos comentarios. Bueno, en los siguientes versículos nos da ejemplos de la ira de Dios que se hará en la persona, en cada uno de esos creyentes falsos, esos falsos maestros. Dice el versículo 2:4, lo voy a leer así como lo tienen ustedes, ¿verdad? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice, y si condenó, pero por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces, dice, los ejemplos son estos: no perdonó, ¿sí? No va a pasar por alto. Versículo 3 dice que la condenación no se tarda para estos hombres. Versículo 3 dice, su perdición no se duerme, o sea, va a llegar. Versículo 4 dice, sino que serán arrojados al infierno. Esto es un hecho. Y nos pone el ejemplo de esos hombres, de esos ángeles que están reservados, dice, para perdición, para condenación eterna. Dice el versículo 4, dice, serán entregados a prisiones de oscuridad. Esto es eternamente, hermanos. Versículo 4 dice, son reservados para un juicio. No hay más, solamente un juicio de parte de Dios. Versículo 5 dice, no serán perdonados. Versículo 6 dice, serán destruidos. Y versículo 7 dice, serán reducidos a cenizas. Con estas declaraciones que el apóstol Pedro nos está mencionando aquí, hermano, es para que reflexionen los que están en el error, para que vean que dice que el juicio no se duerme, no se tarda, ¿verdad? Sigue diciendo versículo 6, dice, serán puestos por ejemplo por haber vivido impíamente. Y ellos podrán decir, ¿qué te pasa? Estoy en la iglesia, soy el pastor, soy el diácono, para hoy en día soy el apóstol, ¿verdad? La escritura dice, no he vivido conforme a la escritura. Y para ti, dices, serás por ejemplo para todos aquellos que viven impíamente. De tal manera, hermanos, que Hebreos nos dice que será horrendo el juicio del que recibirán cada uno de esos hombres. Si gustan buscar, por favor, Hebreos, nos dice que es horrendo el juicio que recibirán, a pesar de lo que acabamos de decir aquí de Pedro. Dice que cada uno de esos hombres, versículo 26, hablando de supuestos creyentes, dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino el que dice una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Agrega aquí hervor de fuego. Dice, y para ser demostrado el juicio que está preparado para estos falsos, dice, observemos, dice, algunos textos que explican con respecto a ese hervor de fuego que está preparado para esas personas. No voy a leer 2 textos o 3 textos, hermanos, para no cansarles. Salmo 140 agrega a este hervor, dice, caerán sobre ellos brasas,
serán echados en el fuego, en el abismo profundo, de donde no salgan. El profeta Nahum profetizó el juicio que se le espera a todos aquellos que dan la espalda a Dios, tanto maestros de falsas doctrinas como a los que están siguiendo esas falsas enseñanzas y prácticas. Aquí es maestro y pupilo, ¿sí? A los dos se les profetiza esto, dice Nahum. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos. Estoy leyendo Nahum 1 en adelante. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, dice, y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Sí. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve ante su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie alrededor de su enojo? Su ira se derrama con fuego, y por él se hienden las peñas. Cada una de estas cosas que nos muestra aquí Nahum, que son profetizadas, son para todos aquellos a los que están con un fuego extraño, según este hombre. Dios, a través de este pequeño bosquejo, este texto, pueden ustedes ver, dice que está preparado algo terrible, algo horrendo, y agréguenle algo eterno, juicio eterno, ¿verdad? Nos pone el ejemplo, dice, hablando de lo que es el Carmelo y la flor del Líbano, de Basán. Nos hablan de estas ciudades o estos prados que eran grandes en crecimiento en sus tierras fértiles. Dice que Dios los trastornó. El mar, dice, se seca si Dios lo quiere. ¿Qué se espera a la persona inconversa? ¿Qué se espera al hombre que está viviendo, ¿sí?, y que está en contra de la verdad? ¿Por qué no creer entonces, hermanos, que el juicio reservado para el día final de su creación, que es el día final, ¿por qué no creer que llegará? ¿Por qué no las personas meditan con respecto a esto? ¿Por qué no nuestros hijos, por qué no sus familiares meditan para ese día final? ¿Por qué no nos conmueve el saber que viene un juicio a sus vidas y a la nuestra? A los que no son creyentes, perdón. ¿Por qué no creerlo, hermano? ¿Por qué no estar allí meditando en eso? En realidad, hermanos, es que si Dios no hace nada en la vida de la persona, no va a tener nunca el temor. Nunca va a querer reaccionar con respecto a la verdad de la Escritura. Entonces, para ya no cansar más, hermanos, no sé si me pasé en el tiempo, creo que no, ¿verdad? Creo que sí. Hago solamente 3 comentarios, hermanos, al respecto. Después de haber mencionado que es un llamado que seamos llenos del Espíritu, que el Espíritu llega a nuestras vidas, que debemos de crecer, que debemos de vivir en santidad, que debemos estar alertas a cualquier enseñanza que está en contra de la verdad, ¿sí? Ahora solamente hago 3 comentarios finales. Primeramente me dirijo aún a los que no confiesan que Jesús es el Salvador. Sé que aquí hay algunos, sé que pueden estar escuchando algunos por medio del Face, ¿sí? Primeramente me dirijo a ustedes, ¿sí? Esto éramos, dijo Pablo, todo ser humano que ha vivido en el planeta ha estado en rebeldía contra el Creador del universo. Hemos sido contumaces y rebeldes desde el vientre de nuestras madres, en espera de recibir la ira de Dios. Por lo tanto, dice, busquen la paz con Dios y la reconciliación. Busquen mientras hay tiempo de arrepentimiento. Clamen misericordia ante nuestro Dios. Quizás Dios les escuche y les dé el perdón de sus pecados y vida eterna.
No tarden en humillarse si es que la palabra de Dios les ha hablado a través de lo que se ha dicho y a través de lo que ustedes puedan escudriñar en la Escritura. No tarden, gente, no se volteen a otro lado. Que esto haga mella en sus corazones y que Dios haga el efecto de salvación. Y como he oído a algunos hermanos que predican, que dicen que esto vaya con el poder de su Espíritu para salvación, ¿verdad? Ahora, me dirijo a creyentes regenerados por la gracia de Dios, a todos aquellos que hemos dicho que somos salvados y que pertenecemos a una iglesia, que somos miembros, que estamos en activos más bien. ¿Sí? Me dirijo a cada uno de esos mis hermanos. Sabemos que por pura gracia Dios cambió nuestra naturaleza pecaminosa, que si no, estaremos en esta misma condición, esperando la ira para el día de la ira. A lo cual Espurio dijo en una ocasión: oh, cuánta gracia de nuestro Creador, al fijarse en el hombre que es menos que los ángeles y lo hace mayor que ellos. De tal manera, hermanos, que estemos ocupados en oración, como el apóstol Pablo encargó a la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses 2:12, que les dijo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, pues es necesario hacer el hábito de escudriñar las Escrituras, ya que son las que nos nutren y aumentan nuestra fe, por medio de la cual somos llenos del Espíritu y nos prepara para estar apercibidos de enseñanzas falsas. Y cuando alguien desprecia la obra de Cristo, que es la salvación, el acto más sublime para que el hombre sea salvo de condenación eterna. Esto lo dirijo a mis hermanos, ¿sí? Dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? No dudemos, temblemos ante la presencia de nuestro Dios. Busquemos esa comunión diaria, constante. Ese es mi segundo comentario. Por último, me dirijo a todos aquellos que están en el error, ¿sí? Por amor a sus almas y de los que le rodean, familiares y amigos, mediten al respecto de su fe, que la ponen por encima de Dios. Como dice un dicho en el mundo, ¿no? De cuando acá los pacos le tiran a las escopetas. O como nos muestra la Escritura en Hechos, cuando los apóstoles comienzan a predicar en el nombre de Jesús, y los gobernantes y ancianos y escribas les prohibían que hablasen en ese nombre, ¿sí? Dicen: ellos, habiéndolo oído, alzaron a unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Que por tu boca, David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. A ustedes me dirijo en esas palabras, ¿no? Estas personas, y les digo que mediten con su fe, que mediten con sus enseñanzas. La Escritura es muy clara, dice que Dios hará todo su consejo que determinó para que sucediera. No van a cambiar nada. Si Dios quiere llevarse a cuantas personas por enfermedad y tú estás orando porque no sea así, se va a llevar a cabo. Dios lo determinó. Si Dios quiere darte salud y prosperidad, no es porque tú seas el mejor, sino es porque Dios así lo quiso y así lo determinó. Y eso es en general para todo el mundo, no nada más para unos. No hay dedos chiquitos, como decía por ahí un hombre, ¿no? No hay dedos chiquitos. No hay el que es el consentido de Dios. Quitemos eso de nuestra mente a todos aquellos que están en esa falsa doctrina, ¿sí? Y busquen realmente el consejo de Dios y ser llenos verdaderamente por el Espíritu de verdad. ¿Me acompañan a orarnos, por favor? Bendito Señor, te agradezco y te agradecemos, Dios eterno,
que nos has prestado el tiempo para estar hoy en tu presencia y que nos has hablado a través de tu palabra para entender qué es ser lleno del Espíritu. Teniendo, Señor, que te ofendamos y ofendamos al Espíritu, rogamos que tú nos des el discernimiento para que busquemos esa comunión plena todos los días de nuestras vidas. También rogamos, Señor, y suplicamos que tengas esa misericordia para con aquellos que no te han buscado, porque tú nos buscaste primero, Señor. Rogamos que tú tengas esa misericordia para nuestros hijos y para todo aquel que nos rodea, Padre. Bendícenos, Dios eterno, que seamos esa luz y sal que tu Escritura nos da y que podemos obtener a través de la meditación y la oración, para que seamos esos creyentes verdaderos que te adoremos en espíritu y en verdad. Sé con cada uno de mis hermanos, aquí donde se ha predicado la verdad en este día, en Cristo Jesús te lo suplicamos esto.